Verán, hoy es un tema para abrir esta edición de Salud y Calidad de Vida que a mí personalmente me apetece mucho comentarlo porque es un tema, entiendo que poco conocido, del que poco se ha hablado, pero del que hay una demanda cada vez más creciente. Y afortunadamente tenemos, y lo tenemos aquí en la ciudad de Barcelona, uno de los pioneros, a uno de los especialistas, expertos en la feminización de la voz. Sí, de feminización de la voz vamos a hablar, de hacer la voz pues más femenina, más aguda, es lo que yo entiendo. Por eso hemos invitado al que sabe, que es el doctor Jordi Tornero, que es otorrinolaringólogo de Clínica Mi Tres Torres, es otorrinolaringólogo del Instituto Cabeza y Cuello de esta clínica, también es el responsable de la unidad de feminización de la voz, que se llama FemVeu, Hagamos Voz. Doctor Tornero, gracias por acompañarnos y muy bienvenido. Gracias a vosotros, muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros. El placer es para y nosotros. Os agradezco mucho que me hayáis invitado. Me llamó mucho la atención, gracias a usted por aceptar la invitación, me llamó mucho la atención cuando se hablaba de la feminización de la voz y me dijeron, aquí el que sabe de esto es el doctor Tornero, así que cogimos el teléfono y nos pusimos en contacto con él y aquí estamos. ¿Qué es la feminización de la voz, doctor Tornero? Cuénteme. Bueno, la feminización de la voz en sí significa lo que tú has dicho, verdaderamente es feminizar la voz. Así ¿no? Es una voz que es masculina, con un tono grave, la transformamos en una voz más femenina, más aguda. Lo que sí es cierto que esta cirugía va principalmente destinada a un colectivo que son las mujeres transgénero. Ajá. Son mujeres que normalmente llevan muchos años sometidas a muchas cirugías con el objetivo de tener una feminización física. Sí. Principalmente a nivel, lo que es a nivel corporal y facial, y al final lo que les queda es la feminización de la voz, que sería como la guinda dentro de este proceso, ¿no? Son mujeres que están a menudo marcadas por su voz. Sin duda, sin duda. Nosotros vemos un cuerpo y decimos, este es un cuerpo de hombre, este es un cuerpo de mujer. Oímos una voz por teléfono y decimos, este es un hombre, esta es una mujer. Claro, claro. Está claro. Entonces, claro, una voz de hombre en un cuerpo de mujer es lo que no encaja, ¿no? Claro, claro. Esto a menudo repercute negativamente, emocionalmente. Autoestima. Claro, les condiciona mucho pues, las relaciones sociales a nivel laboral, a nivel familiar, ¿no? Y aquí estamos nosotros pues, para intentar ayudarlas y modificar esto. Hombre, me parece que efectivamente es un punto muy, muy, muy esencial para dar ese cambio, ¿no? Para sentirse bien consigo misma, en este caso, en ese cambio de género. Bueno, la voz, las cuerdas vocales son, diríamos así, el eje central que nos hace tener una voz determinada, ¿o hay algo más? ¿O es un equipo más amplio? Bueno, verdaderamente la voz viene determinada no solo por las cuerdas vocales, que son las que establecen el tono de la voz, sino que también hay toda una serie de factores, que es lo que llamamos el gesto vocal, que influyen también en la tonalidad de esa voz, ¿no? Pues como por ejemplo puede ser pues, la posición del diafragma, la respiración, el cuello, la espalda. Por eso es importante el abordaje en estos casos para hacer la feminización de voz, no centrarlo solo en el acto quirúrgico, sino que tiene que haber un tratamiento logopédico asociado tanto antes de la cirugía como después de la cirugía. Que no significa que es enseñar a hablar, sino enseñar a gestualizar. Exacto, es el gesto vocal que llamamos. Ven ustedes, por ejemplo, un político en un meeting gesticula de una manera para que el mensaje llegue, pues supongo que con más fuerza o con más poder. Luego hay otras gestualizaciones cuando estamos en un tema más privado, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo, si la gente pudiera ver mi interior, ahora que estoy hablando, ¿qué verían? Mis cuerdas vocales moviéndose, vibrando. Exacto. Las cuerdas vocales son dos músculos que están cubiertos por un ligamento y por una capa, como si fuese la piel de las cuerdas vocales. Tenemos dos, la derecha y la izquierda, y lo que hacen es moverse. La cantidad de movimiento, la cantidad de cuántas veces se abren y se cierran por segundo es lo que nosotros llamamos la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es un parámetro básico porque es la que caracteriza si un tono de voz es masculino o es femenino. La frecuencia fundamental, como todas las frecuencias, se miden en hercios.
En el sexo masculino, la frecuencia fundamental media se mueve hacia alrededor de los 120 hercios, 30 arriba, 30 abajo, y en el sexo femenino, más o menos de media, son unos 220, 30 arriba, 30 abajo decibelios. Más arriba, exacto, más agudo. Claro, quirúrgicamente lo que hacemos es esa voz que de base tiene, por ejemplo, pues 110 decibelios, pues el objetivo es subir unos cuantos tonos vocales, sí, y conseguimos un éxito en la cirugía cuando esa frecuencia fundamental sube por encima de 160, 165 decibelios. Esto acompañado de un buen tratamiento logopédico, pues es lo que garantiza al final el éxito. ¿Pero cómo lo consiguen? ¿Qué hacen con la cuerda vocal? Sí, perdón. ¿Cortan? ¿Qué hacen? Verdaderamente lo que hacemos es modificar la forma de esas cuerdas vocales. Sí. Las mujeres, las cuerdas vocales son unas cuerdas vocales más cortas y más tensas, y nosotros con la cirugía conseguimos llegar a este objetivo. Es una cirugía que hacemos por dentro de la boca, estando la paciente estando dormida con anestesia general. Las cuerdas vocales en la parte de delante, lo que hacemos es hacer una herida para que queden cicatrizadas. Damos unos puntos para asegurarnos que esta cicatriz no se abra, de tal manera que esas cuerdas vocales quedan unidas por la parte de delante y el resultado es que son más cortas y más tensas. Y con eso aumentamos el tono vocal. Comentábamos con el doctor Tornero antes de entrar en antena y poníamos el ejemplo. A veces los ejemplos son muy entendedores, ¿no? Esto es como afinar una guitarra. Te dan una guitarra y las cuerdas por el uso se van aflojando. Pues hay que darle el tono. Pues ahí tienes la guitarra. Vamos, un poco la idea es ¿vale el símil? Sí, el símil es correcto. O sea, cuanto más tensas una cuerda, más aguda la haces, ¿no? Subes los tonos vocales. Sí. La idea es esta, es una idea muy simple, aunque la cirugía pues no es tan simple y necesitas pues, una cierta experiencia. En términos normales, el doctor Tornero, quiero decir que se ha pasado muchísimo tiempo en Helsinki. Bueno, tengo una formación muy subespecializada en lo que es la cirugía oncológica, de la especialidad, lo que es el cáncer de cabeza y cuello. Eso quirúrgicamente te da mucha pericia en el manejo de las cuerdas vocales. Sí. Y al final es trasladar esta experiencia en otro ámbito, no menos importante por el hecho de no ser una enfermedad vital, que es el cáncer. Y lo que haces es buscar a uno de las personas o los doctores con mayor experiencia, en este caso el profesor doctor Timo Kinari, que está en el Hospital Universitario Central de Helsinki, con el que tuve el placer de que me recibiera para hacer una estancia formativa y además una gran persona. Lo digo porque este doctor ahí en Finlandia tiene una gran experiencia, es el que más experiencia tiene. La pregunta era, ¿cuánto puede durar una intervención de este tipo? Aproximadamente. No todas las intervenciones son iguales, dependerá, pero habitualmente, por su experiencia, ¿cuánto puede durar? Habitualmente, este tipo de cirugía, como he dicho, es con anestesia general. Es una cirugía que se mueve entre 1 hora, hora y media más o menos de cirugía, de anestesia general. Hay que decir, anestésico y las anestesias generales están magníficamente controladas, sí. Que nadie tema por la anestesia. No, además es un postoperatorio bastante fácil de llevar, pues es una cirugía que es indolora, no hay cicatrices externas, es todo por dentro de la boca que lo hacemos, que sí aconsejamos y hacemos una noche de ingreso a nivel hospitalario. Sí. Y como postoperatorio lo que requiere es un mínimo de reposo de voz durante por lo menos 7-10 días. También es cierto que va a escuelas. Allá en Helsinki me llamó mucho la atención que al día siguiente les dejan hablar ya, pero nosotros apostamos más, pues por lo menos hacer 7-10 días de reposo vocal. ¿Sabe por qué a lo mejor en Helsinki al día siguiente? Porque yo creo que las personas, y estas personas transgénero, que para ellas es tremendamente importante este cambio de voz, esta feminización de la voz, deben de estar deseosas de ver el resultado. ¿No? Sí, Esto es como cuando la gente se opera de la nariz o se hace cirugía estética, quiere saber rápidamente cómo va a quedar, ¿no? Entonces, claro, hombre, yo entiendo que al día siguiente, o al cabo de 2 días,
Hombre, no me grites, Exacto. no te pongas a cantar tu canción favorita, pero así no, una semana. Aconsejamos una semana. Una semana. Sí. Y sí que es cierto que muchas pacientes el miedo que tienen es que los puntos que damos se suelten y entonces incluso... Es un buen argumento para no hablar, Sí. Es un buen argumento. Incluso te acaban diciendo que da igual, que ya serán 2 semanas, ¿no? Sí, siempre acaban haciendo más de lo que les dices. Sí. No pecan por defecto, ¿no? Estos 7-10 días, reposo. Reposo de voz y de esfuerzos, evidentemente, todo lo que sea... Por el tema puntos. Claro. Esfuerzos fuertes. Volvemos a su consulta, la consulta del doctor Tornero, nos mira ya, imagino que ya un tema normal como el que mira la garganta, ¿no? Sí, pues eso lo exploramos con una serie de ópticas que son... Exacto. Es una exploración muy simple, indolora, que hacemos en 1 minuto en la propia consulta. Para ver si ha cicatrizado bien, si está todo bien. Exacto. Oiga, ¿qué se come en esa primera semana, en esos primeros 10 días? Pues ¿Frío o caliente? No tienen que variar mucho la dieta, no. ¿Blanda, líquida, no? No, porque son... La comida va por un tubo, la voz va por otro, vale, y no aconsejamos ningún cambio. El que quiera espaguetis, y lo que quiera ostras. Tranquilamente. Sí. Lo digo para que sepan que también, o sea, el tubo de la comida y el tubo de la voz no tiene nada que ver. Y lo que sí hacemos en la consulta, aparte de explorar, evidentemente, es hacer un análisis de la voz, es decir, objetivamos qué cambio de frecuencia fundamental hemos conseguido, ¿no? Y para eso pues ya tenemos una serie de utillaje en la exploración que nos dice el tono conseguido. Se consiguen resultados magníficos, me comenta el doctor Tornero, fantásticos. Vamos, la gente sale encantada y bueno, diciendo, si lo hubiera sabido antes, hubiera venido antes, ¿no? Pero hay una cosa que evidentemente no podemos obviar. Igual que, no sé si ahora, pero antiguamente yo recuerdo cuando hablaba con cirujanos plásticos, venían las pacientes y también ya los pacientes con la fotografía del actor, la actriz, el cantante, dice, yo quiero tener la nariz de esta, yo quiero tener las orejas, bueno, y había que yo quiero tener la cara entera de este actor o de esta actriz. A ver, si le piden, doctor Tornero, yo quiero tener la voz de la magnífica actriz que dobla a Julia Roberts, por ejemplo, usted eso no lo puede prometer. Pues si me pide esto, se encontrará con una decepción, porque no la podré ayudar. Eso es como pedirle la luna, ¿no? Exacto. Es lo que he comentado antes, no podemos modular qué cantidad de tono, qué cantidad de hercios podemos aumentar, sino intentar sobrepasar esos 160 hercios para que la percepción de esa voz sea más femenina. Pero el objetivo, y eso sí se garantiza, es que usted entra en quirófano con voz masculina y va a salir del quirófano con voz femenina. Ese es el objetivo, así es. Y ese es el objetivo, y yo creo que eso es lo principal, así es. Evidentemente. Luego va a ir el logopeda. El logopeda, eso ya el tiempo imagino que también dependerá de... Normalmente ¿no? Son pacientes que previamente ya han hecho mucha logopedia, que muchas veces es el primer paso para intentar feminizar esa voz, ¿no? Hacer un tratamiento logopédico. Impostando la voz, ¿no? Con lo cual luego el tratamiento logopédico ayuda, pero ya son pacientes que son muy conocedoras de cuál es ese tratamiento logopédico. No hay que volver a hacer luego más controles, doctor Tornero, ya la cirugía ha terminado. Exacto, una vez hecha ya no va a cambiar. Normalmente hacemos un control a lo largo de 1 año con varias visitas para ir viendo cómo se va conformando esa cicatriz que hemos creado en las cuerdas vocales, y en esas visitas seriadas a lo largo de 1 año pues vamos explorando las cuerdas vocales y normalmente al año damos el alta. Bueno, y eso también les va bien a ustedes porque, yo insisto, estamos hablando de técnicas tremendamente novedosas, aunque hablamos de técnicas que empezaron en los años 80, me contaba el doctor Tornero, pero tremendamente novedosas. Aquí tenemos a uno de los pocos otorrinolaringólogos, poquísimos otorrinolaringólogos que lo hacen en Barcelona y en España. Y claro, es decir, saber a 1 año vista cuál es la evolución, todo es importante. Ahora imaginemos, y es que yo pregunto mucho, doctor Tornero, soy muy curioso, y me pongo en el lugar en este caso, de la paciente, ¿no? Ahora imagínese que al cabo de 2-3 años, sí, pero bueno, ¿podemos afinar un poco más la guitarra al cabo de un tiempo? Es decir, ¿se puede reintervenir sobre la intervención?
La respuesta es no. La respuesta es no. Bien. No, por lo menos no es aconsejable. No es aconsejable. O no ahora mismo. Sí que te puedes replantear el hacer una cirugía si el resultado no ha sido óptimo porque la cicatriz no se ha formado completamente, ¿no? Entonces allí sí que el consejo sería reintervenir para conseguir el resultado que no se ha obtenido, ¿no? Esto francamente no es un hecho que suceda. Pero cuando tú ya has conseguido un resultado óptimo, ir a mejorar normalmente no se aconseja. Nos acompaña el don Antonio Bernal. Siempre que viene el doctor Bernal, que es una vez por semana habitualmente, cosa que yo le agradezco al presidente de la Alianza General de Pacientes, patrón de la Fundación Humans y otras muchas cosas que ya diremos, siempre me gusta que en la parte final de la entrevista intervenga, porque si lo he escuchado, si lo he oído. Querido Antonio, buenas tardes, antes que nada, bienvenido. Buenas tardes. Esto es salud y calidad de vida, y yo creo que, doctor Tornero, hemos hablado de calidad de vida más que de salud, ¿no? Sí. Porque para estas personas el cambio es calidad de vida. Es que es calidad de vida, es mejorar su calidad de vida y que ellas estén tranquilas. Evidentemente yo creo que cuando lo estaba escuchando estaba pensando en la calidad de vida, claro. porque la calidad de vida es eso precisamente, es sentirte tú cómodo contigo mismo y sentirte bien, sentirte que estás fuerte, ¿no? Y que te miras al espejo y te ves y te gustas, y que te oyes y te gustas. ¿Tú cuando te has comprado estas gafas, Antonio, señor Bernal, te has visto, te has mirado, y, bueno, hombre, pues me gustan, has preguntado a tu mujer, oye, me queda menos, Bueno, mi mujer no me fío mucho de su opinión porque dice, no vaya a ser que salgas demasiado guapo. Que te están oyendo. Piense que una cosa, yo creo, vale la pena ahora con lo que decís, lo de la calidad de vida. Una de las cosas que hacemos es pasar unos test específicos de calidad de vida para ver el impacto que esa voz tiene en su día a día. O sea, al final, el objetivo, sí que hablamos quirúrgicamente de conseguir una frecuencia u otra, pero el objetivo es que esa paciente, su voz no le condicione su día a día, ¿no? Y esos tests los pasamos antes y después de la cirugía, ¿no? Yo fíjate que lo que veo es que realmente es una cirugía posiblemente no muy conocida o no muy extendida, ¿no? Yo lo decía, es la primera vez que yo en la radio hablo de feminización de la voz. Yo es de las primeras veces que oigo hablar de eso, ¿no? Y además es curioso que me ha llamado la atención el camino por donde se ha llegado, ¿no? Que es el de la cirugía del cáncer y todo lo demás, lo cual quiere decir que la innovación en y la investigación en todos esos campos, al final, son ya no solamente para esos campos en concreto, sino que dan calidad de vida para otros muchos campos. Por tanto, me parece que el tema es muy bueno. Además, mira, nos acompaña hoy Víctor, que es un especialista en temas de cáncer o que conoce mucho el tema de cáncer. Sí. Lo conozco, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Víctor Rodríguez, ¿no? Buenas tardes. Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez. Lo conozco en primera persona porque soy paciente, expaciente o impaciente de cáncer y luego trabajo en una fundación o soy fundador de una fundación que el 80% de las iniciativas que hacemos lo hacemos en el campo oncológico, ¿no? O sea, términos como calidad de vida, ¿no? Pues es un poco el objetivo de la fundación, ¿no? Tratar de mejorar la vida de las personas que conviven o que convivirán con una enfermedad como puede ser un cáncer, ¿no? Ahora lo hablamos, señor Rodríguez. Por cierto, este es tema de otro día que ya aprovecho para invitarle. El tema cáncer cabeza y cuello, poco conocido también, ¿eh? Poco conocido. Poco conocido. Entre los cánceres. Y muchas veces poco investigado. Una cosa lleva a la otra. Con un estigma muy grande en los pacientes. Sí. Y una cosa muy importante, con un potencial curativo enorme. Sobre todo en primeros estadios, la importancia del diagnóstico precoz, ¿no? Siempre. Pues ya ven, el doctor Tornero está ahí puesto en donde otros no trabajan, está usted en el terreno. Una última pregunta, doctor Tornero. Las personas que usted ve que van a su clínica, a la clínica Mi Tres Torres, a su unidad de Instituto de Cabeza y Cuello y a su unidad de feminización de la voz, van muy angustiadas, es decir, van buscando desesperadamente esa respuesta, es decir, necesitan esa solución, ¿no? Sí, efectivamente. No es un tema baladí ni mucho. Bueno, muchas pacientes te lo expresan de distinta manera, ¿no? Sí. Pero hay quien te dice pues, que su voz les da miedo, les genera ansiedad.
les da temor hablar por teléfono, verdaderamente vienen con un impacto emocional significativo. Luego que ya no sé el doctor Tornero, porque creo que tiene visitas en este momento, viene el doctor Lupresti, que es psiquiatra también, es un tema que también podríamos, evidentemente, porque si uno, ya digo, quiere ser mujer, tiene un cuerpo de mujer y le sale voz de hombre, eso evidentemente ahí hay algo que hay que solventar y afortunadamente ahí tenemos una solución. Doctor Tornero, un placer, muchísimas gracias. El placer ha sido mío, muchas gracias. Nos vemos cuando usted quiera. Nosotros continuamos aquí en Salud y Calidad de Vida.